Hola, soy Guillermo Torres Quirós y esta es la videocolumna de esta semana en la que, pues seguimos con este tema del COVID-19 que nos tiene prácticamente encerrados. Y hablemos de tres temas en esta ocasión. Primero, ¿cuál ha sido el trato del COVID-19 en el gobierno de la Cuarta T, en los gobiernos estatales? ¿Quiénes son los personajes que han hecho de alguna manera resonancia y llaman la atención su participación? Por otro lado, hablaremos de este tema que tiene mucho de qué hablar, que es la cancelación de esta construcción de esta cervecera Constellation Brands en Mexicali. Hubo una encuesta al respecto y qué fue lo que terminó pasando. Y por último hablaremos de algunas posibles consecuencias económicas, políticas e internacionales en relación a toda esta crisis del COVID-19. Los invito a que sigamos esta videocolumna. Bueno, ¿cómo han reaccionado los gobiernos? ¿Qué ha hecho el gobierno de la Cuarta T de Andrés Manuel López Obrador? Recordemos que no empezó haciendo medidas de protección como lo han hecho otras partes del mundo, otras partes, por cierto, de América Latina, sino que el presidente López Obrador trató de evitar en lo mayor de sus posibilidades el decretar una fase 2, es decir, que la gente estuviera en cuarentena. Pero la realidad se fue imponiendo. Vemos por un lado a la gente y a la iniciativa privada tomando medidas preventivas antes de que el propio gobierno lo empezara a hacer. Es decir, gente que empezó la cuarentena una semana antes de lo que oficialmente, ya terminó dándose, que es esta promulgación de esta fase 2. Y incluso el propio gobierno va poco a poco dando las indicaciones a los funcionarios de que tienen que quedarse. Los prioritarios son los adultos mayores, los enfermos de hipertensión, de diabetes, que también están de alguna manera en mayor riesgo, y el gobierno de la Cuarta T ha tratado de alguna manera de poner ya acciones, pero acciones tardías en relación a lo que empezó a hacer la sociedad. Ya la gente ya no mandaba a los hijos a las escuelas, ya no estaban algunas empresas mandando a sus trabajadores. Y poco a poco vemos un país que está con calles vacías, con hoteles vacíos, restaurantes sin comensales. Estamos viendo una dinámica de crisis totalmente y vemos cómo está reaccionando este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, en algunos lugares se dice que somos la burla nacional, somos la burla del mundo, no nacional, del mundo. ¿Por qué somos la burla del mundo? Porque tenemos un presidente que ha tomado un poco a su estilo muy particular toda esta crisis, diciendo que el contagio y la enfermedad va a tardar y que lo que no puede caerse es la economía. Eso es cierto, no puede caerse la economía, pero pensemos en muchas de estas gentes que tienen que ganar su dinero día a día, eso es lo que dice López Obrador, y ha generado polémica un poco esto. Recordemos la semana pasada el famoso detente, y el famoso detente, esta imagen del Sagrado Corazón, en el cual López Obrador quiso decir que la honestidad, ese es el verdadero problema, la deshonestidad, la corrupción, no una enfermedad como el coronavirus, como el COVID-19. Y ¿qué han hecho los gobiernos estatales? Podríamos decir que hay algunos que han tomado cierto protagonismo, porque siempre en este tipo de problemas, en este tipo de coyunturas, hay quien toma ventaja al asunto. Tenemos por un lado a un Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, tomando cierta iniciativa ante un brote importante en algunas partes del estado, especialmente gente que se fue a esquiar, practicando, así que decirlo, se fue a un tour fuera del país, regresó y fue un foco de infección en algunas partes del estado de Jalisco. Pero Enrique Alfaro es de los que ha tratado de tomar delantera a las acciones propias del gobierno federal, tratando de salir mediáticamente. Otro que es lamentable y es patético es Miguel Barbosa,
Miguel Barbosa, este gobernador poblano, que es polémico en sus comentarios, en sus declaraciones, pues bueno, dijo que era una enfermedad de ricos y que los pobres sean inmunes a esta dinámica. Parece que se le olvida a Barbosa, que todavía no nos ha dicho de dónde sacó tantas propiedades sin un ingreso tan fuerte, y que recordemos a un Miguel Barbosa crítico del gobierno de Moreno Valle por falta de acción en muchas cosas, y bueno, pues pareciera que en el caso poblano, pues un gobernador de extracción morenista como es él, poniendo en entredicho la dinámica propia de una enfermedad que está acabando con mucha gente, por ejemplo, hoy en día en Italia y en España, y que no precisamente los están muriendo es porque fueran ricos o millonarios. En el caso chino, pues todavía peor. Podemos decir que muchos de los chinos que han muerto no eran, digamos, potentes empresarios. Por otro lado, vemos también a Claudia Sheinbaum, que trata de tomar cierto liderazgo en esta dinámica. Trata ella de decir que ella es la buena hacia el 2024, desmarcándose un poco de López Obrador, diciendo que se cancelaban eventos masivos, la apertura de bares, de antros, de cines, de teatros, de otro tipo de lugares donde se concentra la población, y pues tratando un poco de separarse de las declaraciones de López Obrador, aunque es inevitable. Claudia Sheinbaum está más que cercano al presidente, y bueno, pues el presidente en sus conferencias mañaneras con muchísima gente, pues olvídenlo, esto es algo muy complicado de vertir. Vemos, por ejemplo, a un Omar Fayad, en el caso de Hidalgo, haciendo un hospital emergente ahí en Pachuca, un hospital fabricado para esta emergencia. Y vemos, por otro lado, a la ausencia de algunos gobernadores, que vale la pena decir dónde están. Hay otros como Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, Clara Pavlovich, gobernadora de Sonora, el mismo Cuitlao García, y con todos sus cantinfladas que tratan de un poco llamar la atención, pero vemos la ausencia de personajes que deberían de tener mayor proactividad en esta dinámica, como es el caso de los gobernadores del norte del país, por su cercanía con Estados Unidos, donde el COVID-19 sí está haciendo de las suyas. En resumen, podríamos decir que el gobierno está empezándose a poner las pilas, pero todavía falta pues mayores acciones para beneficiar a todo el mundo. López Obrador dijo que no se van a beneficiar a los de siempre, que no hará políticas neoliberales. Hay que avisarle al presidente que muchísima gente trabaja en empresas grandes que sí van a necesitar una inyección. Bueno, pues el otro tema es el tema de esta consulta que se hizo en Mexicali para que los pobladores dijeran si debía o no terminar la construcción en casi un 70% de una fábrica de Constellation Brands. Constellation Brands es la tercera cervecera más grande en Estados Unidos, podría considerarse incluso pues de las primeras grandes 5 a nivel mundial, y cuenta con operaciones ya aquí en este país, también en Nueva Zelanda para abarcar todo el tema pacífico. En Europa lo tiene en Italia, y también tiene plantas de fabricación importante en Canadá. Esta empresa no solamente es productora, también se dedica a la distribución en Estados Unidos de marcas de otras cervezas, entre ellas, por cierto, las del grupo Modelo, como es Corona, como es también la cerveza Pacífico. Y bueno, pues Constellation Brands inició operaciones de la construcción de una planta importante en Mexicali, donde se buscaba, entre otras cosas, producir 5 millones de electrolitos anuales de esa cerveza. Y pues, ¿qué fue lo que pasó?
que pues hubo grupos activistas, ambientalistas principalmente, quejándose que en Mexicali no hay agua, que esta planta iba a quitarles el agua del estado y que pues esto iba a provocar una gran ruina. Convence el gobernador Jaime Bonilla a López Obrador de hacer esta consulta, se hace la consulta y bueno, la gente que votó, por cierto, muy poca gente la que terminó votando en esta consulta, hablamos pues de una población menor a lo... Bueno, pues esta consulta tuvo 36.781 votos registradas en 27 mesas que, bueno, pues le dieron con un 76.1% un rechazo a mantener esta construcción. Estamos hablando que solamente 8.500 personas aproximadamente votaron a favor de que siguiera la construcción de esta planta y bueno, pues obviamente hubo molestia y una molestia lógica del sector empresarial, principalmente el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex decidieron hacer una queja enérgica al presidente, quien tuvo que, por cierto, decir que pues él está dispuesto a platicar con los dueños y varios estados levantaron la mano, entre ellos Nayarit y obviamente Tabasco, la entidad del presidente López Obrador, gobernada por Adán Augusto López Hernández, cercano a López Obrador, y el argumento es que ahí sí hay agua. Vamos a ver qué termina pasando después de que una empresa, la iniciativa privada, le ha metido millones de pesos, hay que decirlo, millones de dólares a generar empleo, a generar pues trabajo a muchos mexicanos y que este gobierno tiene estas dinámicas de estas consultas patito en las cuales pareciera que no quiere derrama económica y más en estos momentos de crisis del coronavirus. Es un absurdo que no se quiera apoyar en ese sentido. Y bueno, pues obviamente estamos ante una dinámica pues triste, porque a quien se afecta es a posibles trabajadores que llevarán ingresos y derrama económica a una región del país que, como todas, pues necesitan tener una dinámica Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener esta crisis del COVID-19? Primero, hablemos de algunas consecuencias económicas. Hemos visto cómo el peso mexicano pues ha sido sumamente golpeado, como todas las monedas del mundo, solamente que si uno hace una revisión, el peso mexicano del mes de diciembre a la fecha ha tenido una devaluación del 35%, arriba de monedas como el rublo o como el propio euro, por la crisis que se vive en Europa en el caso de Italia y España, y el rublo por el caso de la crisis petrolera que tienen los rusos con Arabia Saudita. Y bueno, pues a este efecto económico de esta devaluación del peso lo vemos hoy en día cuando hemos llegado a más de 25 pesos el tipo de cambio peso dólar, algo que no habíamos visto en la historia de este país, en la historia reciente. Recordemos que durante casi los primeros 15 meses de la administración de López Obrador estuvimos entre los 18 y los 19 pesos, ahí peleando por no llegar a los 20. Y bueno, pues ahorita el tipo de cambio pues está peleando bajar de los 24 pesos, pero bueno, es evidente que la crisis económica ahí está. Hay algunos analistas que prevén que esto podría, si no se hacen acciones contundentes de apoyo a la economía general, de tener una debacle económica que podría llevar a una devaluación de los 35 pesos el tipo de cambio a finales de este año. Y también podríamos ver, entre otras cosas, el precio de barril de petróleo abajo de los $10, lo cual sería catastrófico en todos los sentidos. No solamente es el COVID, no solamente es el tema de la crisis petrolera, la lucha entre Arabia Saudita y Rusia por el precio, sino es incluso, podríamos así decirlo,
las malas decisiones de un gobierno que decide apostarle a crear refinerías en lugar de invertir en otro tipo de energías. Un mundo que está cambiando, un mundo como el que vemos hoy en día, pues no necesita ahorita dedicarle recursos, dedicarle dinero bueno al malo, como se dice coloquialmente. ¿Qué consecuencias podría darse de esto? Pues podría aumentar la barrera de los superpobres de este país. Hoy en día la pobreza en el país ha ido en la última década disminuyendo, la pobreza extrema, pero bueno, sigue habiendo 50 millones de pobres. Podríamos llegar a cifras más fuertes, también, porque hay que decirlo, las malas decisiones económicas pues tienen consecuencias y sumémosle la pérdida de empleo que se podría dar en esta parte. ¿Y esto qué puede generar? Pues lo que estamos ya viendo en algunos lugares, la organización de la rapiña. Hay grupos que les gusta utilizar las coyunturas para atacar y robarse principalmente productos, no productos de primera necesidad. Lo que vemos en las pantallas de televisión es el robo de electrodomésticos. Es lo más terrible que podemos ver en esta dinámica que se da con estas rapiñas. ¿Puede aumentar la rapiña y la inseguridad? Sí, es otro de los posibles efectos que podrían darse. ¿Y el mundo cómo está en esta situación? Pues Donald Trump está con una popularidad interesante según un estudio de Gallup, una encuestadora de fama en los Estados Unidos. Pues más de la mitad de los norteamericanos califican que está haciendo bien las acciones, aunque no opinan lo mismo el gobierno de Nueva York, que es donde se encuentra el mayor número de infectados por este COVID-19. Ahí sí hay una queja fuerte a Donald Trump, y el Congreso norteamericano ha aprobado dar un apoyo económico de billones de dólares a la población. La verdad es que esto es algo sin precedente. Parece que Donald Trump busca con todo la reelección y podría estar logrando si siguen estos rangos de popularidad y si las cosas no se le descomponen. Los que sí están pues viendo la cosa difícil es el actual gobierno de Pedro Sánchez en España, junto con Pablo Iglesias de Podemos o Podamos, como se llame ahora esta agrupación política. Bueno, pues ellos de la mano saben perfectamente que las cosas no le están yendo bien y hay una crítica muy fuerte a su administración por parte de muchos españoles que dicen que las acciones se tenían que haber tomado desde antes, las acciones de prevención, y por haber apoyado la marcha multitudinaria del 8 de marzo que se tenía que haber tomado con mayor precaución. Y hay gobiernos como el de Angela Merkel que bueno, pues dan demostraciones de por qué son primer mundo, con reflexiones serias sobre este tema, y vemos también la oportunidad de pues populismo de derecha como el de Bukele, el presidente de El Salvador, quien ha dado un emotivo mensaje sobre las acciones a realizar por parte de su gobierno. El mundo se está cerrando, la situación no está nada fácil. El mundo está viendo cambios importantes en su conformación, en su dinámica. La gran pregunta es si estamos preparados o no. Lo que sí es que yo le digo, hay que cuidarse y quedarse en casa. Hay que cuidarse en casa, cuidarse y estar muy prevenidos, muy atentos a las recomendaciones, no seguir cualquier remedio. Esa es la era de las fake news. Esta no es una fake news, esta es una videocolumna para que usted esté entretenido. Yo cierro con reflexiones. Interesante volver a ver a Ricardo Anaya fuera de su retiro político. Es interesante lo que puede hacer un ex candidato presidencial si realmente quiere hacerlo, en el caso de Ricardo Anaya. Vemos cómo la oposición le falta cierta jiribilla para atender esta situación, pero vemos a varios personajes de la amnistía privada como Gustavo de Hoyos tomando liderazgos. La gran pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer la sociedad? Ser responsables y dar elecciones como la que le estamos dando actualmente a este gobierno. Los invito a escucharme como siempre todos los lunes a las 7:30 de la noche en mi intervención con Esteban Arce en la tercera emisión del Grupo Imagen 90.5 de FM. Y los invito a Radio Anáhuac a bajar los podcasts de Realidades y Coyunturas, también en Spotify. Estamos ahí en distintas plataformas donde pueden ustedes escuchar
esos comentarios y próximamente en la página guillermotorresquiroz.com.